Quería empezar agradeciendo la invitación y además, en fin, el honor de ser el primer conferenciante un poco excesivo. A José María Martín Cibantos, al Centro UNESCO de Andalucía, a la Universidad de Granada, al proyecto Memoria, del cual pues yo estoy especialmente orgulloso de un compañero de humanidades con un proyecto relacionado en este caso con lo que es los sistemas históricos de riego, porque es uno de los proyectos más importantes de la Universidad de Granada, con lo cual quiere decir que desde las humanidades se genera, se crea investigación y además en una idea que estamos nosotros de absoluta modernidad, vanguardia y que la historia y la cultura forman parte de eso. En fin, aquí la verdad es que José María Martín Cibantos está formalizando todo eso. Bueno, al final es un placer participar aquí. Yo lo que voy a plantear, yo soy profesor de la Universidad de Granada, pero además de eso, pues soy una persona que estoy muy implicada en todo el movimiento de la plataforma Salvemos la Vega y quería empezar por ahí porque al final, un poco lo que yo voy a comentar aquí en relación a los valores patrimoniales que tienen todos los sistemas hidráulicos de riego, forman parte de una investigación formalizada que tiene un contexto mayor, que es una investigación sobre el patrimonio agrario, y que eso en definitiva surgió porque toda la gente que estábamos comprometidos con la salvación de la vega, con la recuperación de todos los valores culturales y fundamentalmente el que sostiene a toda la vega, que es la actividad agraria, pues queríamos desde la universidad no solamente aportar nuestra implicación particular o personal, sino que queríamos aportar desde el conocimiento, desde la investigación, y pedimos un proyecto de investigación un poco en la misma línea que José María sobre el patrimonio agrario, y dentro de ese contexto es como yo voy a hablar, ¿no? Y de hecho, toda la propuesta que estamos haciendo de protección de la vega surge de esa investigación desde la universidad para trasladarlo al ámbito de la vega. Bueno, yo lo que quería plantear, es decir, el planteamiento de mi intervención va a ser el siguiente. Es decir, los regadíos históricos pues constituyen un tipo de bien cultural de enorme importancia, de enorme relevancia en la actualidad. Consideramos que forma parte, que son patrimonio cultural y que la manera de abordar ese patrimonio cultural no es de manera aislada, singular, sino que en el contexto que nosotros lo damos es que el sistema agrario, lo mismo que otro tipo de elementos que tienen que ver con la agricultura, forma parte de un nuevo patrimonio, de un tipo de patrimonio que nosotros reclamamos que se establezca, que se defina, que es el patrimonio agrario. Y en ese contexto donde, por la valoración que nosotros vamos a hacer, tiene sentido. Hemos elaborado un proyecto de investigación que es el proyecto Pago, todo un documento que es la Carta de Baeza sobre patrimonio agrario, que es un poco el contexto en el que nosotros estamos situando esto. Y quería empezar dando tres ideas, esto que es el patrimonio agrario, por qué es importante hablar de patrimonio agrario. Nosotros cuando empezamos aquí, el problema que tiene la agricultura y muchos elementos de la agricultura es que están protegidos aisladamente, singularmente, por los cortijos o luego dentro de los elementos hidráulicos, las norias o los acueductos, pero como un elemento aislado, singular y sobre todo descontextualizado del principal valor que tienen, que se han sido generados y creados para la actividad agraria, para el riego, para el cultivo en definitiva, y eso se olvidaba. Y nuestra idea nuestro propósito, nuestro objetivo es definir el patrimonio agrario, porque al final lo que queremos es que haya un reconocimiento adecuado de todos aquellos elementos que han generado la agricultura. Nosotros hacemos una definición de patrimonio agrario que estaría conformado por todos los elementos generados por la actividad agraria a lo largo de la historia. Hacemos una caracterización, una definición, cuáles son los tipos de bien agrarios y luego cuáles son los valores. Pero en definitiva, el objetivo que perseguimos es: ¿por qué crear un nuevo tipo de patrimonio dentro de esta perspectiva? Ya hay patrimonio industrial, hay patrimonio histórico-artístico, pues porque entendemos, es decir, al final tenemos que formalizar el valor y la relevancia. Consideramos que la agricultura y la ganadería y toda la silvicultura han generado pues valores muy importantes para la historia del hombre, y eso merece un reconocimiento, una formalización. Y eso, para poder conseguir ese reconocimiento, pues necesitamos que esté formalizado, que la normativa, la legislación o la acción de los ayuntamientos cuando haya un planeamiento, el patrimonio agrario tenga su papel, su reconocimiento adecuado, ¿no? En ese sentido, y lo voy a ilustrar a través de imágenes, nosotros partimos de que el patrimonio agrario es un conjunto de elementos muy diversos, muebles, inmuebles, paisajes, que tienen que ver con todo lo relacionado con la actividad agraria a lo largo de la historia. Esto forma parte del patrimonio agrario. En el ámbito arquitectónico, pues estos cortijos, apriscos, hórreos,
patrimonio agrario es muy rico, ganadero, ¿no? Los palomares, los paisajes culturales que están ya muchos de ellos protegidos, paisajes culturales agrarios, que a veces cuando se dice paisaje cultural se olvida cuando es cafetero, cuando es del ágave, cuando es del vino, al final son paisajes culturales creados por la agricultura y que son cultivos, esos paisajes. Asentamientos urbanos de todo tipo, tanto históricos como estos más recientes, de los poblados de colonización, como pueden ser todo esto, el patrimonio intangible, ahora luego concretaremos eso en el caso de del patrimonio hidráulico, no solamente los bienes materiales o inmateriales, sino también el patrimonio genético relacionado con las variedades locales. Todo esto ha sido generado por el hombre, por el agricultor, por el campesino a lo largo de la historia, todas las variedades locales, las razas autóctonas, con lo cual lo que proponemos es una fusión de cultura, naturaleza y de todos los valores, porque al final todo esto tiene que ver con la ganadería. Y nuestro objetivo, en definitiva, a través de este concepto es pues, un reconocimiento a lo que ha sido la agricultura, al valor, a lo que ha aportado la agricultura y lo que han aportado pues, todos los agricultores, que en definitiva son los que han generado, y especialmente a las mujeres. ¿Y por qué entendemos que este patrimonio agrario merece ese reconocimiento? Porque al final, gran parte de los valores asociados al patrimonio agrario son de los valores más importantes para la historia de la humanidad. Tiene que ver pues, con el derecho a la alimentación, por ejemplo, la soberanía alimenticia, tiene que ver con una armonización entre la naturaleza y el hombre a través de esa coevolución, y además está asociado a valores muy contemporáneos, ¿no? A través del patrimonio agrario y toda la alimentación se puede luchar por el hambre, ¿no? Para conseguir una mayor soberanía alimentaria. Hay una serie de valores de una enorme riqueza, por ejemplo, todo lo que son las acequias que produce, en el caso de la Alpujarra, esa relación absolutamente armónica, respetuosa con el territorio. Patrimonio agrario que no solamente tiene unos valores absolutamente importantes para la historia de la humanidad, sino que además, y esto es una obsesión de nuestro proyecto, están dotados de absoluta vanguardia y modernidad. Algo que siempre es algo que nos achacan a los que defendemos la agricultura, es que esto es atraso, su desarrollo, en fin, que hay que superar y que va en contra de todo lo que es el progreso, y que los que defendemos este tipo de agricultura, lo que defendemos es algo atrasado, ajeno a la realidad, y nosotros queremos trasladar la vanguardia, lo de novedad, y todo esto que estamos hablando de soberanía, de relación armónica con el territorio, son principios absolutamente vanguardistas en el desarrollo de la sociedad. Y me gusta siempre poner este ejemplo, como por ejemplo a través de la cultura del vino, los arquitectos contemporáneos más modernos, mejor pagados y considerados, como Frank Gehry, pues están dedicando a hacer todas las bodegas de las grandes empresas de vino, con lo cual quiere decir que en torno a todo esto, ¿pero esto qué es? Esto es en definitiva actividad agraria, o en este caso con agrícola, derivado de la producción de esa actividad agrícola, es decir, que hay algo de muchos valores de progreso, de modernidad, de vanguardia, y eso necesitamos, relacionado por ejemplo todo lo que es los huertos urbanos, la agricultura ecológica, todos esos conceptos de modernidad que están en definitiva en lo agrario, queremos trasladarlo a lo que son realmente ese patrimonio, queremos trasladarlo a lo que es la base, que es la actividad, a los propios agricultores, a los propios campesinos, en definitiva, ¿no? Un patrimonio que tiene como singularidad, y esto es importante para luego entender el valor de los sistemas hidráulicos de riego, la actividad agraria. El patrimonio agrario, a diferencia de otros patrimonios que se basan solamente en los elementos formales, constructivos o histórico-artísticos, su esencia es la actividad, ha sido generado por la actividad agraria, o por la actividad agrícola, por la actividad ganadera, y por lo tanto cualquier actuación que se haga sobre ese patrimonio tiene que basarse en la defensa, en la potenciación de esa actividad. No es posible preservar nada, y de hecho cuando estamos aquí defendiendo la Vega de Granada, que siempre nos acusan, lo que queréis es momificarla, lo que queréis es musealizarla, arqueologizarla. No, nosotros lo que queremos es que la actividad agraria, que es la que ha generado la Vega de Granada, siga existiendo y siga siendo posible, además con los parámetros de sostenibilidad y de vinculación con todo un sistema tradicional de riego. Es imprescindible esa actividad, ¿no? Actividad agraria, porque si no hay actividad agraria, a través en este caso generado por toda la cultura del agua, si no hay esto, lo que tenemos es un erial. En definitiva, es un patrimonio que no es posible preservarlo simplemente con identificar. No, pues ¿cómo protegemos la Vega de Granada? Pues algún cortijo aislado, algún elemento. Si no protegen la actividad y el ámbito en el que se desarrolla esa actividad, pues no podemos preservar adecuadamente ese tipo de bien.
¿Y para qué queremos hacer esto? ¿Y por qué este reconocimiento del patrimonio agrario realmente es importante o es necesario que tenga esta formalización? Pues sí es necesario, porque al final, cuando bienes como este tipo, por ejemplo, el palmeral de Orihuela, se declara, pues cuando se declara, y este está declarado, ya estaba declarado en el año 60 como paisaje pintoresco, a la hora de actuar en él, como no hay un adecuado reconocimiento de esa condición agraria, porque no se llama patrimonio agrario, porque parece que produce cierta urticaria hablar cuando se habla de este patrimonio de agricultura, de ganadería, porque es una cosa como más subdesarrollada o atraso, y que eso no significa que no tiene la relevancia suficiente para ser patrimonio, pues a la hora de actuar en este espacio, por ejemplo, ¿qué es este palmeral? Pues el palmeral está situado en las lindes de los sistemas de estas parcelas. En el interior se plantan pues diferentes cultivos que van rotando, y las palmeras están en los lindes, que sirven pues para, en fin, o complementario, uso complementario para la captación de la palma, pero no deja de ser una parte de un sistema de cultivo, y es un bosque de palmeras plantado con este sistema. ¿Qué se ha hecho cuando se ha protegido y se ha intervenido? Pues en vez de desarrollar la actividad agrícola ganadera, que es lo que le da sentido a este espacio, pues aquí lo que se han colocado es todos los usos culturales, turísticos, educativos, en fin, todos los equipamientos de Orihuela se han colocado aquí. Como no se ha tocado la palmera, parece que se ha preservado ese espacio, porque se piensa que la actividad aquí, lo agrario, es lo natural, lo boscoso, pero realmente no hay un adecuado reconocimiento. Ese es el sentido que nosotros le damos al concepto de patrimonio agrario, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es como estamos desde el proyecto Pago, pues valorando y haciendo una valoración patrimonial de los sistemas hidráulicos, que es una parte más de ese patrimonio agrario, lo mismo que es la arquitectura o el patrimonio intangible. Desde esa perspectiva, pues habría que analizar tres cosas. Por un lado, ver cuáles son esos valores patrimoniales, hacer una identificación de esos valores, y luego algo que a nosotros nos importa o consideramos que es fundamental. Cuando se reconoce que un elemento tiene valor, es porque ese elemento tiene valor para la ciudadanía, y lo que hay que hacer es preservar ese elemento para que perdure, para que perviva, y en definitiva pueda ser objeto de disfrute por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, es fundamental siempre mecanismos de protección. Y en el caso de ahora veremos, para proteger un sistema hidráulico tan complejo, pues hay unas cuestiones formales importantes, es decir, bueno, ¿dónde llega el ámbito? ¿Qué protegemos? ¿La acequia solo? ¿La acequia principal y la acequia de los ramales? ¿O todo el ámbito de riego, ¿no? Y cómo abordar esa protección, que es realmente lo complicado, y la que ahora, pues, por ejemplo, en el caso de la Vega de Granada, pues está suponiendo pues un enorme conflicto y confrontación con la administración y con los ayuntamientos que están implicados en este espacio, ¿no? La tendencia es, no, nos vamos a quedar con lo histórico-artístico, con los elementos constructivos más importantes, pues no sé, los elementos de la acequia principal, los elementos de captación, algún molino, pero eso realmente no es lo que le da valor a este sistema. Bueno, pues vemos esto, ¿no? ¿Cuáles son los valores patrimoniales de ese sistema de regadío? Por un lado, que hemos dicho, pues aquí el enfoque que nosotros hacemos del patrimonio agrario es un enfoque integral, en el cual se analiza o se reconoce tanto valores materiales como inmateriales, y valores culturales como naturales. En el patrimonio agrario, la ventaja, la novedad que tiene respecto a otro patrimonio es que se funden ambas dimensiones. Pues esas dimensiones, cultural y natural, material y inmaterial, es las que están aquí presentes, ¿no? Uno de los valores, estamos hablando de manera general, aunque luego lo quiero concretar en la Vega de Granada. Pues de manera, valores culturales materiales, ¿cuáles serían? Pues los más reconocidos habitualmente en un sistema hidráulico: históricos, técnicos, artísticos, relacionados con la realidad material o elementos constructivos, es decir, lo que es la materialidad de las acequias, los azudes, presas, partidores, norias, luego los molinos, albercas, abrevaderos, esos elementos constructivos asociado a ese sistema hidráulico, que es lo que tradicionalmente se ha reconocido porque tiene un elemento histórico-artístico, un acueducto, por ejemplo, una noria, que ahora veremos, ¿no? Ese es uno de los valores más identificables, ¿no?, dentro de los sistemas hidráulicos. En el caso de la Vega de Granada, esos valores, pues la verdad es que es difícil de encontrarlos, primero por las condiciones orográficas, no tiene una enorme diferencia de altura, por lo tanto la existencia de acueductos, por ejemplo, pues no es importante, los molinos prácticamente quedan pocos, los sistemas de captación del agua pues son a través de presas que se van haciendo sobre el río con materiales de acarreo, por lo tanto tampoco tenemos elementos muy significativos, aunque hay algunos,
Con lo cual aquí los valores culturales materiales, en el caso de la Vega de Granada, es la globalidad del conjunto del sistema hidráulico, no tanto elementos concretos y materiales. Lo cual es un problema. No tenemos estas cosas, ¿no?, como en Orihuela que hemos dicho, o esto, ¿no?, como en el canal de Aragón. Lo que tenemos es ese conjunto absolutamente impresionante, intrincado, de miles de kilómetros, de acequias, con un sistema absolutamente complejo, que es una realidad material. Pero claro, nos encontramos con este tipo de cosas que resulta difícil hacer esa valoración. ¿Y esto por qué señalo esto? Porque de cara a la ciudadanía, cuando se dice vamos a proteger los sistemas hidráulicos de la Vega de Granada, bueno, ¿y dónde están los monumentos? ¿Y dónde están esas esclusas? ¿Y dónde están esas norias? Pues no tenemos esos elementos, pero es que eso no es el elemento fundamental o principal, eso es uno de los valores que no deja de ser un valor histórico-artístico que, lógicamente, engrandece el valor que pueda tener, pero ese no es el valor fundamental. Tenemos algunas cosas, lo de Fuente Grande, por ejemplo, que es muy significativo y ya está declarado como zona arqueológica, por lo tanto, como algo ajeno a su condición funcional, como molinos, que tenemos algunos, pero no es una cosa significativa respecto a otros contextos, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, yo quería señalar que uno de los principales valores, dentro de los valores culturales materiales que estamos diciendo, es el del trazado, el valor territorial. ¿Eso qué significa? Significa que el trazado es uno de los valores fundamentales que tienen los sistemas hidráulicos de riego. Y un trazado que además le da un enorme valor de autenticidad, porque al ser creado, como bien sabe José María, en un momento histórico determinado, con unas condiciones orográficas productivas, esos sistemas hidráulicos prácticamente no han sufrido ningún tipo de modificación y alteración a lo largo de la historia. ¿Y qué tenemos, por ejemplo, en el Albaicín o en cualquier ciudad histórica donde las calles han sido sucesivamente modificadas en época renacentista, barroca, donde en casi todos los sitios han sido modificados? Sin embargo, en los sistemas hidráulicos, pues eso prácticamente no ha sido así. En el caso de la Vega de Granada, por uno de los valores que tiene es que el trazado definido a partir del siglo XI prácticamente se ha mantenido inalterado, al no ser las modificaciones que se han hecho de añadidos históricos, de nuevos regadíos, como lo del canal del Cacín o lo de Albolote, pero el resto se mantiene desde época islámica, y eso tiene un valor en comparación con cualquier otro elemento patrimonial de la ciudad islámica de Granada que queda, el Albaicín, y del Albaicín está ya modificado, desde luego en sus elementos constructivos está muy modificado. Por lo tanto, que quede intacta y absolutamente auténtico un diseño, un trazado complejísimo de miles de kilómetros de acequia, pues es un valor absolutamente enorme, ¿no? Bueno, voy a ejemplificar esto, ¿no? Pues el canal del Fardes, que en este caso el trazado además tiene un valor paisajístico enorme, porque va de una cuenca de riego a otra cuenca, ¿no? Pero por encima de eso, estos son los añadidos, ¿no?, de los regadíos, el canal de Albolote o lo del Cacín, y yo quisiera señalar en ese sentido una cuestión que le da gran valor. Cuando se dice, bueno, es que estos sistemas están modificados, se han entubado, se ha construido encima, pero algo que tiene enorme valor es que este sistema, el trazado se mantiene, y además en el caso de Granada la funcionalidad de ese trazado se mantiene, con lo cual cuando yo voy, eso es garantía de que el sistema creado en época medieval sigue todavía estando vivo y que se puede recuperar o desarrollar o mantener. Cuando vamos por aquí por la Zubia, por ejemplo, nos encontramos, ¿dónde está la acequia? Pues está entubada, está sepultada, está cambiada, pero si sigues, luego aparece y puede regar, es decir, funciona el sistema funciona, el trazado funciona, y eso es enormemente importante, porque al final lo que tú construyes, lo que se construyó en época del siglo XI, sigue manteniéndose, y ese es el valor, que es la construcción de un espacio agrario, aunque luego pueda estar modificada o alterada la materialidad, ¿no? Nosotros cuando empezamos con esto, para hacerle ver la importancia, decimos, son como las calles del Albaicín, y efectivamente es así. Es decir, el principal valor que tiene Albaicín son las calles. La modificación de San Juan de los Reyes da motivo a todo tipo de disputas de los vecinos que no quieren que se cambien las calles, porque además están prohibido la modificación de la alteración de las alineaciones. Pues en ese caso tenemos miles y miles de alineaciones. La Vega de Granada está construido todo un territorio que viene desde época cirí y se mantiene, ¿no? Por lo tanto, uno de los principales valores es el trazado. Valores culturales
materiales los que hemos visto antes, especialmente el trazado, en el caso de la Vega el trazado. Valores culturales inmateriales, pues en este caso son muy importantes y tienen que ver con dos cosas, con el sistema de captación, distribución y gestión del agua. Antes hemos visto aquí una imagen anterior que he puesto del Tribunal del Agua de Valencia. Está declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero está declarado el tribunal, pero la Huerta de Valencia ni siquiera tiene declaración de bien de interés cultural. Dentro de unos años no habrá huerta y nos quedaremos con un teatrillo. ¿Por qué? Porque no se está reconociendo la dimensión funcional agraria que eso tiene. No se puede preservar un elemento patrimonial agrario sin la preservación de la propia actividad que se le da, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con eso y tiene que ver con todos los saberes relacionados con el cultivo de la tierra, de la distribución del agua, de la conducción del agua por las parcelas, que si es a martillo, que si es de otro tipo, todo eso de esos saberes que forman parte del patrimonio inmaterial. Los derechos de agua, por ejemplo, el carácter comunal de esos derechos de agua debería formar parte del patrimonio cultural de los valores del sistema hidráulico, ¿no? Y algo que nosotros le damos especialmente importancia dentro de este valor inmaterial es a los pagos, a las dulas, a los trances, es decir, a estas unidades de riego en las cuales se organiza la secuencia de riego de una determinada comunidad de regantes de una acequia. Esos pagos, que son una construcción absolutamente magnífica, que no solamente es distribuir agua más o menos uniforme de un espacio, sino que en su momento pues fue muy compleja esa construcción, que es una construcción física, pero que también tiene que ver con la construcción pues, de la relación de clanes, con una cuestión jurídica. Los pagos de la Vega de Granada, por ejemplo, desde luego a mí me parece que es uno de los elementos que más valor tiene. Y muy pocas veces cuando se hace una catalogación, una descripción de los sistemas hidráulicos, desde luego por parte de la administración, siempre se olvidan de los pagos. Dicen, no, las parcelas. No. Una cosa son las parcelas, que también tienen mucha relevancia a través del sistema de terrazas que ahora comentaré, pero el pago, que es esa organización intangible, inmaterial, de unir varias parcelas que se riegan en un turno de agua de 12 horas, de la que sea, eso tiene un enorme valor porque además se ha mantenido inalterado a lo largo del tiempo. Bueno, y dentro de lo inmaterial, los acequieros, que son los que tienen todo ese conocimiento, y no solamente el conocimiento de la distribución del agua, sino que se saben cómo es la dimensión productiva de cada acequia que ha pasado por ese lugar y tienen un valor. Por situar esto, en el caso de, no sé si luego lo pondrá José María, pues, todo el conocimiento de la distribución del agua del río Monachil entre esta acequia, la acequia del Zute, de la Estrella, la del Jacín, la otra, cómo se distribuye el agua de la O en 11 partes, luego 5,5 para un lado, 5,5 para otro, la del Jacín que le corresponde un tanto de agua determinado, que va al río, del río se vuelve a volver a coger. Eso tiene, además de la construcción física, que puede tener poca relevancia, la construcción inmaterial, intangible del conocimiento, y que todavía eso siga persistiendo, pero esto tiene un valor absolutamente impresionante. ¿En qué otros sitios, qué actividades se mantienen exactamente iguales de época islámica? ¿Y para qué sirve todo esto? Pues en definitiva, para gestionar y para regar. ¿Y riegan cómo? A través de estos pagos, lunes mañana, lunes tarde, martes mañana, martes tarde, miércoles mañana. Estos espacios, que son la unión de una serie de parcelas que se riegan, esto tiene un valor impresionante que no hemos sido capaces de reconocer y de identificar. Esto está así desde el siglo XI prácticamente y se ha seguido manteniendo con algunas modificaciones pues casi inalterado. Cómo el sistema de riego, cómo se determina cuántas parcelas, cuánto le correspondía a esto, todo esto el lunes tarde, el martes tarde, esa relación, pago seco, hasta cumplimentar esto, el agua, toda esta manera de cultivar, de distribuir el agua, todo eso tiene un valor intangible muy importante y desde luego la figura del acequiero, con todos sus conocimientos, que forma parte de lo intangible, ¿no? Y que prácticamente pues en toda la acequia podríamos verlo, ¿no? Valores culturales materiales, valores culturales inmateriales, valores naturales, que yo no voy a comentar apenas, tanto Antonio que lo comentará mañana, ¿no? Pues tiene que ver pues, con los elementos de captación del agua, los acuíferos, ríos, las acequias como ecosistema. Todo eso son valores que hay que incorporar, pero no separar, sino añadir a los valores culturales, porque el patrimonio agrario pues, precisamente lo que demanda es la relación de lo cultural y lo natural, porque es el aprovechamiento de los recursos culturales por parte del hombre, ¿no? En el
caso de la Vega de Granada, pues tenemos dos elementos especialmente importantes, que son el acuífero y luego todo lo relacionado con la desecación y drenaje del agua del Soto de Roma, con todos estos canales que son un espacio absolutamente impresionante desde el punto de vista cultural, natural, ambiental y que merecen su reconocimiento, ¿no? Valores culturales, materiales, valores culturales inmateriales, naturales, y luego ambientales y paisajísticos, que tienen que ver de la unión de ambos, culturales y naturales, y tiene que ver con la capacidad que tienen las acequias para generar disfrute del paisaje, pues unas condiciones amenas del lugar, ¿no? Y ahí en ese sentido, pues desde luego nosotros le prestamos una atención fundamental a los caminos de los acequieros, es decir, el valor paisajístico que tiene, pero también territorial, de reconocimiento del territorio de estos, por ejemplo en este caso de la acequia. A mí me gusta poner mucho esta imagen de este camino construido. ¿Quién la ha construido? Pues la ha construido el agricultor, el acequiero, año a año, día a día, pasando por su finca y en definitiva construyendo, que si plantando los membrillos aquí al lado. Esto desde luego tiene una capacidad de disfrute, de emoción, del paso del tiempo, que esto no es, en fin, posible construirlo por parte de nadie. Por eso son valores asociados a la propia acequia de una enorme riqueza y relevancia. ¿Y qué se está haciendo muchas veces? Pues ante esto, construyendo aquí, en fin, carreteras o carreterones que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Y a todos estos valores hay que unirle el valor verdaderamente principal y esencial, que es el de su funcionalidad agraria, que hemos dicho que el patrimonio agrario es el principal valor agrario. Y en este caso, ¿qué es? Pues que cumpla la función de sistema de riego, que es algo consustancial, es decir, tiene que regarse. Este es uno de los valores, el valor fundamental que tiene cualquier elemento para poder mantener el sistema hidráulico. Si lo que queremos es realmente mantener y preservar su esencia, tiene que funcionar como sistema de riego, como sistema de cultivo, porque ese está el origen y eso está en su naturaleza. Preservar elementos aislados, que si esta infraestructura, es que darnos a entender los elementos como elementos aislados, fragmentados, histórico-artísticos, técnicos, y no reconocer adecuadamente su función agrícola, que es la que debería, ¿no? Pero no se entiende. Nosotros insistimos en que le ponemos mucho énfasis, mucha pasión y mucha emoción, no se entiende por parte de la ciudadanía estos valores, no se reconocen y es difícil identificarlo. Primero porque lo agrario es difícil reconocerlo por parte de la ciudadanía, que eso es un valor, porque piensan, no, esto es una cosa de tal, funcional, del agricultor, que además eso siempre atraso su desarrollo, la gente que no sirve va para la agricultura, esa idea que tanto daño le está haciendo al reconocimiento de estos valores. Pero luego los sistemas hidráulicos en concreto, pues hay dos razones. Una, que como pensamos en el patrimonio, pensamos en gran materialidad, en histórico-artísticos, sillares de piedra, pues los acequias generalmente no tienen esa calidad material, porque su valor es el trazado y son de tierra y luego algunas están encauzadas, pero eso no significa que pierda valor, porque el valor no es la materialidad del objeto, sino que es el trazado. Pero claro, eso siempre es difícil hacerlo ver a la ciudadanía, a no ser que se enseñe bien, ¿no? Y luego, por ejemplo en el caso de la Vega de Granada, cuando un territorio muy amplio, difuso, la acequia no tiene ningún tipo de relevancia, no se perciben en el terreno, por lo tanto resulta difícil también hacer un reconocimiento. Claro, nos encontramos con esto y decir, bueno, ¿y esto qué valor tiene? Es que el valor no es la materialidad de esto, sino es el trazado y cómo se llevó el agua a través de esta acequia, que sigue exactamente lo mismo y sigue funcionando. Hombre, habría que conseguir que la materialidad fuera la más adecuada, o que fuera de tierra, o que fuera la que tuviera en su origen, pero eso no le resta valor a lo que es la verdadera esencia, que es ese trazado, ¿no? ¿Qué tipo de sistemas de riego se están protegiendo? Aquellos que estéticamente son más poderosos, lo mismo que los paisajes culturales agrarios. Los paisajes culturales agrarios, ¿cuál se protegen? Pues los que tienen árboles, como el ágave, como el café, como el vino, que además son permanentes, que tienen un valor estético, natural, que florecen, pero la Vega de Granada, que no tiene esa dimensión, o las terrazas, los cultivos que tienen terrazas, como en el caso de la Alpujarra, pues claro, las terrazas generan una imagen paisajística muy poderosa y parece que eso es lo que le da valor, y al final lo que estamos no es reconociendo ese intrincado sistema hidráulico, sino el elemento estético, ¿no? Como el Valle Salado de Añana, que aunque sea de sal, al final es el mismo sistema.
porque es lo poderoso de aquí, que está en terraza y se construye y una sobre otra, ¿no? Sin embargo, en la Vega de Granada, dice, ¿dónde están aquí? Eso es, ¿cómo percibimos? Pero en la Vega de Granada el sistema de terraza es exactamente igual. Se establezca un mecanismo de protección adecuado y se preserve esto, ¿no? En ese sentido, una de las cuestiones, y concretando en relación a la Vega de Granada, es cómo delimitamos formalmente ese espacio. Porque hay algo que hay que asumir, es, si el sistema hidráulico tiene valores, y tiene valores culturales, ya hemos dicho que son valores de mucha relevancia, porque en definitiva tienen que ver con esos valores del patrimonio agrario, hay que protegerlos. Hay que protegerlo, hay que preservarlo, porque al final estamos perdiendo cultura, estamos perdiendo algo de enorme relevancia. Bueno, pues hay que proceder a esa protección y hay que establecer unos mecanismos de actuación y de preservación de ese elemento. ¿Cómo? Primero hay que delimitar un ámbito en el cual deben establecerse los mecanismos de actuación. Nosotros somos muy defensores de las líneas, que esto es muy rechazado habitualmente. ¿Y por qué quieres poner más líneas? Al final las líneas, yo siempre se lo digo a mis alumnos, son defensa de los ciudadanos ante la administración o ante procesos de especulación, ante procesos destructivos. Son instrumentos que tenemos los ciudadanos para defender un determinado espacio. Lo que hay en esta línea, dentro de esta línea, es algo que tiene valor y que tenemos unos derechos los ciudadanos a reclamar para que se preserve. Esas son las líneas. Entonces hay que establecer unas líneas que sean adecuadas, líneas que al final acaban condicionando los derechos de propiedad o del particular que haya, pero se hace en defensa del interés general. Esas son las líneas. Hay que buscar líneas que sean adecuadas, justas y coherentes, ¿no? En el caso de los sistemas hidráulicos de riego, si hemos dicho que el valor principal es la actividad agraria, pues lo que hay que preservar es el espacio agrario que genera ese sistema hidráulico. En el caso de la Vega de Granada, pues la Vega de Granada, que es lo que ha generado ese sistema hidráulico. Solo el trazado, solo las acequias principales. ¿Qué conseguimos con eso? Al final tendremos un elemento, si a las acequias de la Vega le quitas el agua y el riego y los agricultores cultivando, ¿qué tienes? Si no tiene elementos materiales significativos, te quedaría sin nada. Y al final podrías delimitar uno cuando pasaran unos años y no tuviera valor y decir, bueno, ¿qué hemos declarado aquí? Una acequia de tierra que no lleva nada y que lo único que tiene acaba teniendo escombros, ¿no? Pues hay que delimitar todo eso. Toda la Vega, y dice, bueno, pero es que la Vega es indelimitable. Si es delimitable, perfectamente. Tú te coges todo el sistema hidráulico, hasta dónde llega, dónde está la acequia principal, de ahí abajo todo lo que riega, y la unión de todas las acequias, pues es la delimitación de la Vega de Granada. Sobre este espacio hay que establecer un sistema de protección. Un sistema de protección que no es todo parálisis absoluta, control absoluto, no, dependerá del elemento concreto que pueda tener, diferentes tipos de mecanismos a través de instrumentos de ordenación urbana, pero lo que no puede ser es, como hace el plan especial, protejo la Vega en función de si está clasificado el suelo urbano o no urbano. La Vega no son trozos de tierra cultivada, es un espacio cultivado por un sistema hidráulico absolutamente complejo y de un enorme valor porque viene del siglo XI. Si yo no preservo el valor, el sistema hidráulico, y el plan especial de la Vega no declara y no protege porque no puede intervenir más allá que de este espacio, pues al final, ¿qué habré protegido? Espacio productivo. Pues puede decir, bueno, si tenemos mucho espacio productivo, ¿por qué no recalificamos otra parte? ¿Y por qué no recalificamos otra parte? Si no se declara el sistema hidráulico, si no se incorpora, no habremos protegido nunca adecuadamente la Vega. Nosotros nos oponemos, desde la plataforma al plan especial, entre otras cosas, porque no es capaz de dar respuesta a esto. La esencia de la Vega de Granada no es un espacio de gran riqueza productiva, es un sistema hidráulico del siglo XI. Mientras eso no se pueda respetar y se reconozca, no podrá preservarse, protegerse adecuadamente la Vega, ¿no? ¿Y qué mecanismo de protección? Pues el principal problema que tiene la protección es cómo protejo un espacio tan complejo, tan amplio, con tantas administraciones, con tanta complejidad desde el punto de vista urbanístico y territorial. Pues al final el miedo ante eso, porque al final es oposición de ayuntamientos, oposición de gente, incluso a veces de los propios agricultores, pues lo que se está tendiendo a hacer a través de planeamiento, una cosa así muy difusas o de gestión, y eso no está funcionando. No ha funcionado en Valencia, no ha funcionado en Murcia, no está funcionando. Necesitamos mecanismos que sean potentes, capaces en fin, de paralizar, pues yo sé, los procesos destructivos, especulativos que hay en la Vega de Granada. Y nosotros pues defendemos que puedan ser pues, los sistemas de cuando hablamos. Yo acabo de decir, el patrimonio, es decir, los sistemas hidráulicos forman parte del patrimonio agrario. El patrimonio agrario es patrimonio cultural, es cultura. Si es que la agricultura no ha generado
a lo largo de la humanidad nos ha aportado, en fin, enorme riqueza. Pues si es cultura, ¿por qué no se puede proteger a través de la legislación de patrimonio cultural? La legislación de patrimonio cultural ya tiene figuras que son de carácter territorial, paisaje cultural, donde se vincula la acción de la Administración de Cultura con la acción de los instrumentos urbanísticos, la convergencia con otros, yo qué sé, con otras administraciones, con la Administración de Agricultura. Es decir, ¿por qué no se puede hacer? Y hay un rechazo cuando hablamos de BIC y de cultura enorme por parte de todo el mundo. De hecho, ahora hemos creado una comisión parlamentaria en la que se está estudiando una figura alternativa que no se llame BIC y que no se llame, yo qué sé, zona patrimonial, que es lo que nosotros protegemos, pero al final, ¿por qué nos negamos a reconocer culturalmente un espacio que es una aportación enorme a la historia de la cultura del hombre? En fin, nosotros seguimos reclamando eso, aunque estamos, en fin, abriendo otras posibilidades. Cuando decimos que la agricultura tiene que ser un bien de interés cultural, un BIC, y siempre ya... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que este hombre no puede sembrar cebolla y que tiene que ir a la Administración de Cultura? Y le asustan con eso a los agricultores. No, que sepa usted que a partir de ahora, cuando quiera sembrar tomates o cebollas, tendrá que ir a la Administración de Cultura y tendrá que pedirle permiso. Y claro, y pasarán 2 años, con lo cual no podrá usted sembrar tomates ni podrá sembrar... A ver, eso no es entender cómo funciona el sistema. En un centro histórico, pues una persona que tenga un edificio y quiera poner una tienda, podrá pedir autorización si va a hacer una modificación del edificio, pero si quiere poner una mercería o quiere poner una carnicería, no tiene que ir a Cultura a pedirle permiso si es una carnicería o es una mercería. Tendrá que pedir permiso si va a romper una acequia o va a romper o en fin, intervenir sobre un elemento estructural de este espacio, pero si va a sembrar una cosa o va a sembrar otra, por supuesto que no, ¿no? Entonces, están incorporando por miedo a los agricultores. ¿Qué cosas se podrán decir en esas figuras de protección? Pues se podrán decir, por ejemplo, que uno de los valores fundamentales que tiene la Vega de Granada y los sistemas hidráulicos de riego es el riego en superficie. Eso sí es un valor patrimonial. Pues tendrá que condicionar y decir, ¿es posible este tipo de riegos por goteo? Pues hasta cierto punto, porque si el riego por goteo lo que acaba es modificando, como sucede aquí en Caja, todo ese sistema tan rico de superposición de terrazas que estamos diciendo, porque claro, el agua en el tubo pues puede ir por cualquier sitio sin necesidad, y entonces lo que va a provocar es una unificación de todo el terreno. Entonces, sobre ese tipo de cosas sí podrá decir la Administración Cultural que habrá que preservar, igual que el trazado de las acequias, o cómo tiene que ser ese trazado de las acequias. Pero si va a sembrar tomate o no va a sembrar tomate, ya termina, ¿no? Para eso, pues, para conseguir eso, para conseguir ese mecanismo de protección, algo desde luego que nosotros hemos constatado en todo este proceso, porque falta conocimiento, falta concienciación, falta un adecuado sistema no de participación pública, sino de enseñar a leer la Vega de Granada, los sistemas hidráulicos, los agrarios, conexión con hay una separación radical entre lo que es el mundo agrario, el mundo universitario, incluso el mundo de la reivindicación cultural. Necesitamos conectar eso, necesitamos hacer todo tipo de iniciativas de participación ciudadana, concienciación, participación social. Y ahí pues quería simplemente terminar que desde la plataforma Salvemos la Vega, pues acogemos a mucha gente y muchos de los que estáis aquí y presentes, llevamos mucho tiempo, en fin, haciendo todo tipo de iniciativas, de formación, de conocimiento, de concienciación. Hemos hecho conciertos, presentado las declaraciones con más de 20.000 firmas, pero al final siempre esa idea del BIC en la Vega, y BIC cultura, BIC y agricultura, eso es un enorme hándicap en el cual estamos peleando. Hemos ido al Parlamento, se ha creado una comisión, enseguida los agricultores, los sindicatos dijeron que sí a la protección de la Vega, no al BIC, con ese rechazo. Efectivamente no le faltaba razón si lo comparábamos con lo que se estaba haciendo, cómo se estaban gestionando territorios de cultura, como la Alpujarra Media, por ejemplo, pero eso no significa que sean inadecuados los sistemas de protección. Falta mucho conocimiento sobre qué es un sistema de protección cultural en el ámbito territorial, cómo funciona. Al final nos complace decir que una vez sentados con los sindicatos, explicado lo que queremos, pues ya hemos llegado a un acuerdo de principio. Queremos un sistema de protección que sea jerárquicamente
superior a todos los instrumentos que hay, que pueda que tenga una visión integral de la vega, unos principios que nos han llevado pues a conseguir la concertación, que creo que es un hito importante, en la cual ya en estos momentos, esto hace unos días, la semana pasada, pues sindicatos agrarios, sindicatos de clase, colectivos ciudadanos, todos estamos de acuerdo en que es necesario un sistema de protección permanente, eficaz, potente, integral, global y sobre todo con un instrumento de gestión. No es posible proteger la vega sin gestionar la vega. En eso estamos peleando, y el elemento fundamental de todo este sistema pues es el sistema hidráulico, y esperamos conseguirlo porque se lo merece la vega y el patrimonio. Muchas gracias.